Rescatada de la oscuridad. Capítulo 15. Campaña evangelística en el Ecuador. Después de haber pasado la prueba de fuego, el Señor me envió a predicar a la República del Ecuador. Yo estaba en espera de recibir la cita para ir a coger el examen de la ciudadanía. Mi mayor preocupación era no estar segura de pasar el examen, porque casi no hablaba inglés. Lo entendía, sí, pero era muy tímida para hablar. Recuerdo que estudié el libro donde estaban todas las preguntas. Cuando llegó el día de la cita, le dije al Señor: Señor, encárgate tú de las demás cosas. Recuerdo que eran muchas preguntas, pero de todas esas preguntas, supuestamente hacían 10, podían preguntar tal vez menos o más. Pero de todas las preguntas, me aprendí 12. Y no sé por qué. Sentía que tenía que aprenderme esas 12 preguntas. Y por cierto, las más difíciles. Las personas me decían: no, las preguntas son fáciles. No harían 12 preguntas, no, tal vez 5 o 6. Y son cosas sencillas. Pero bien adentro de mi corazón, yo sentía que debía aprenderme esas 12 preguntas que eran bien difíciles. ¿Por qué? No lo sé. Recuerdo que llegué a la oficina y el inspector de inmigración era una dama. Ella me dijo que levantara el brazo derecho y que jurara decir la verdad. Yo estaba tan nerviosa. ¿Por qué será que los nervios traicionan a uno? Que no entendí muy bien lo que fue que me dijo. Pero al mismo instante, no, jamás podría olvidarlo. Yo sentí como que alguien levantó mi mano y de mi boca salió decir yes. Sí, definitivamente, no había duda. Ahí estaba el Espíritu Santo conmigo, sí. Yo estudié todas las preguntas. Sí. Bueno, creo que si digo que me la aprendí en verdad, hablaría mentira. Yo creo que me la embotellé, como decimos los dominicanos. Sí, sí. ¿Saben? Cuando la inspectora empezó a hacer la pregunta, me preguntó la misma 12 preguntas que me había aprendido. En Dios no hay casualidad. Ay, diosidencia. Ay, el Señor, el Señor, el Señor. Qué lindo, qué bueno ha sido Él conmigo. Sí. Oh, sí. Y no merecía tanta bondad, tanta misericordia. Esos detalles tan especiales de Él.
me hicieron enamorar de él, así, sí, de amarle, amarle como padre, amarle como amigo, como Señor. Sí, Él es maravilloso. Y saben, pasé el examen 100%. Claro, los méritos no eran míos, sino del Señor Jesucristo, pues solo Él lo hizo posible. Antes de ir a la cita para recibir el certificado de ciudadanía, me enviaron una carta. Y la carta decía que tenía que presentar un papel de cuando empecé a trabajar en el año 1992. O de lo contrario, no iba a tener mi certificado de ciudadanía hasta que le hiciera llegar ese papel. ¡Qué malicia! Ellos querían ese documento del 1992 y ya estábamos en el 2001. Imagínense ustedes. Lo que ellos estaban pidiendo era algo imposible. William, Dios te bendiga. Yo no sabía qué hacer y me puse a llorar en la presencia del Señor. Y sabe, sentí la voz del Señor en mi corazón, sí, y me preguntó, ¿por qué lloras? Sí, Él me había dado la ciudadanía. El problema era que Satanás me la quería quitar porque detrás de esa ciudadanía habían grandes bendiciones. Cuando el Señor por el Espíritu me hizo entender eso, entonces me sequé la lágrima y le dije al diablo en voz alta, oídme bien, Satanás. En el nombre de Jesús te ordeno que no toque mi ciudadanía, porque el Señor me la dio. Así que suéltala y te doy 3 días para que lo haga. Y si no lo hace, proclamaré ayuno y oración. Y tú sabes que no te conviene que me meta en ayuno con el Señor. A los 3 días. A los 3 días recibí una carta que podía ir a la cita para recibir mi certificado de ciudadanía. Gloria al Señor. El Señor me proveyó todo lo que necesitaba para ir a Ecuador. Me fui con una hermana de la iglesia que es ecuatoriana y durante los días de campaña ella me albergó en su casa. Fueron 21 días de campaña donde peleé una guerra con el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Pero el Señor me dio una victoria grande. Durante los 21 días que estuve predicando en diferentes iglesias y al aire libre, hubo una linda cosecha de alma para Cristo, donde lesbianos, homosexuales, también vinieron a los pies del Señor. Los enfermos, sí, muchos fueron sanados. Recuerdo a una niña que había nacido sorda y muda. El Señor le devolvió el tímpano del oído y también el habla. La madre de la niña aceptó al Señor por causa del milagro. Fue una experiencia maravillosa. Pero quiero decirle que uno de mis miedos más grandes era orar por los enfermos. Sí, sí. Yo prefería que el Señor me permitiera orar por los endemoniados. Sí, echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Preferiría la liberación antes que orar por un enfermo. Cada vez que tenía que orar por un enfermo, Dios mío, sentía el corazón en el estómago. Es que yo pensaba que el Señor podía hacerlo con cualquiera, a través de cualquiera, menos conmigo. Y me preguntaba por qué me da miedo orar por los enfermos. En cambio, echar fuera un demonio, no. Sí, recuerdo que en una ocasión le pregunté a unos pastores amigos míos que cuál era el secreto, que ellos oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. En cambio, cuando yo oraba por un enfermo, si estaba enfermo se ponía grave y si estaba grave se moría. Ese era el problema. Entonces ellos me dijeron, cuando tú nos digas a nosotros cuál es el secreto, que cuando reprende a los demonios se van, la gente queda libre, entonces nosotros te diremos el secreto de qué
pasa cuando oramos por los enfermos? Recuerdo que me reí. Era simple, era simple. No había secreto. Era que esa era una área donde el Señor lo usaba a ellos. No lo usaba en el área de liberación, pero sí en el área de sanidad. A mí no me estaba usando en esa área, pero sí en el de liberación. Y aparte de eso, mis temores eran mayores, sí, mayor que mi fe de creer que Dios podía también usarme en esa área. Y recuerdo que le oraba al Señor y decía, Señor, lo que tú quieras, por favor, menos orar por un enfermo. Pues Él usó el Ecuador para darme una tremenda cátedra y enfrentarme con mis temores y mi miedo de orar por los enfermos. Aquí en Rescatada faltan tantos testimonios de lo que pasó allá en Ecuador. Oh, sí. Yo recuerdo que en una ocasión estaba predicando una campaña, era al aire libre, y llevaron a un niño. Sí, tenía como algunos 8 o 9 años, y él no escuchaba de un oído. Pero su mamá tenía la fe que si yo oraba por él, el Señor iba a hacer el milagro. Lo llevaron y la señora me dice, yo tengo fe que si usted ora por mi hijo, el Señor le devolverá el tímpano del oído y podrá escuchar. Yo de boca para afuera decía, amén, amén, pero en el corazón yo le decía al Señor, Señor, mi fe no llega hasta ahí. ¿Por qué me meten en estos líos, Señor? Tú sabes el miedo que tengo de orar por los enfermos. Bueno, pero tenía que disimular, sí. Le pregunté al niño, porque como que uno no encuentra que preguntar, pero le pregunté, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees que si oro por ti, el Señor puede devolverte el tímpano del oído? Bueno, era el tímpano para escuchar a mi gente linda. Tengo que reírme. Ahora me río de todas las travesuras que me pasaron. El niño me dice, sí. Me contestó que él tenía fe, que el Señor podía sanarle. Y yo le dije al Señor en mi mente, porque yo hablaba con el Señor, ay Señor, escúchate eso, Él tiene fe que tú puedes sanarle. El lío es que yo soy la que no tengo fe, Señor. Y yo muy seria, yo bueno, vamos a orar. Sí. Comencé a orar por él. Le dije que se tapara el oído del cual escuchaba y comencé a orar por el lado que no oía. Hice la primera oración y nada sucedió. Y dije, bueno, vamos a orar entonces otra vez, vamos a orar otra vez. Volví a orar y aún todavía no escuchaba. Entonces, para salir del apuro, dije yo, bueno, Dios mío, ir al aire libre. Yo dije, bueno, oh Dios, ahora me da risa, pero en ese momento estaba bien, estaba en un apuro muy grande. El Señor oró por un ciego 2 veces. Vamos a volver a orar. Le dije en la mente al Señor, Señor, si tú no haces el milagro ahora, él se va a quedar sordo, porque yo no volveré a orar. No, tú sabes que ese no es mi don. Sí. Oré una tercera vez y nada pasó. Y dije, pues bueno, se va a quedar sordo, Señor. Sí. Y seguí predicando y ministrando como si nada. Decía, Señor, tú sabes que ese no es mi don. Pero era que dentro de mí, yo sentía que él podía hacerlo con otro, pero no conmigo. No sé por qué. No sé por qué. Sí. Recuerdo que en otra ocasión, no sé si fue en ese viaje, porque el Señor me permitió ir varias veces, también estaba en campaña, era al aire libre. Estoy predicando supuestamente bajo la unción poderosa del Señor, cuando de repente veo que traen a una señora en silla de ruedas.
Oh, cuando yo la vi, como estaba en la plataforma, podía ver todo. Yo recuerdo que sentí que el corazón se me fue a los pies y estoy predicando. Por un momento como que se me fue la unción y le dije al Señor en mi mente, Señor, yo no puedo creer que para acá que la traen, mira que tengo una silla de ruedas, ¿quién la va a levantar? Porque yo no voy a orar por ella. Y seguí predicando, pero en la mente decía, Señor, yo creo que para acá que viene, sí. Ay, bueno, terminé de predicar, oré por los que estaban atados, también en general por los enfermos, porque no quería meterme en ese terreno, sí. Y por ella no quería orar, pero la tenían ahí. Y recuerdo que comencé a orar por ella. Pero claro, mi fe no estaba en que el Señor le iba a levantar. Recuerden que el Señor me tenía a mí en el entrenamiento. Y me estaba enfrentando con lo mismo que yo temía. Y orar por los enfermos era uno de mis temores. Recuerdo que puse la mano sobre sus piernas para orar, porque ya que estábamos ahí, había que salir del problema. Sí. Y cuando puse la mano en sus piernas, que sentí cómo la tenía, recuerdo que le dije al Señor, Señor, este milagro está difícil, esto ni con oración, no, Señor, yo aquí no me meto. Y dije, Padre, bendícele en el nombre de Jesús. Y seguí ministrando por otro lado. Sí. Dentro de mí decía, Señor, perdóname, ya yo te dije que yo no daba para esto. Pero bueno, tenía que salir ya del paso, mi gente. Sí. Eso es lo maravilloso del Señor, que Él siguió dándome forma, trabajando en mi vida. Él no se cansó, no. Yo en su lugar, digo yo, no. Yo en su lugar hubiera dicho, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo con Sandy. Elegiré a otra o a otro. Pero no, Él continuó, sí, Él no se cansó. Cuando se terminó el servicio, la campaña, ay, la señora en la silla de ruedas estaba esperando. Sí, fui, la saludé otra vez. Recuerdo que le di un abrazo y ella me abrazó. Para ella fue el mejor regalo que había recibido. Ay, y me dijo que había ido para llevarme un regalo. Se me partió el corazón. Sí, pero nada, tenía que continuar. Y sucedieron muchas cosas, sí. Luego fue un próximo viaje donde el Señor me permitió ir a un hogar. Y en ese hogar fue una experiencia fuerte para mí, porque en ese lugar donde fui habían tantos niños en una necesidad extrema. Llegamos a un hogar y había una niña, sí, que había nacido sorda y no podía hablar. La mamá, al ver que llegué a su hogar, lloró. Para ella era algo increíble que estuviera ahí. Lo que ella no imaginaba, que para mí era increíble yo estar ahí. Yo era la que me sentía privilegiada, sí. Esa clase de misiones en lugares humildes siempre me ha gustado. Ella llorando me dijo que ella sentía que si oraba por su hija, Dios iba a hacer el milagro de darle la voz y también devolverle el tímpano del oído. La niña nunca había hablado. Yo de verdad todavía estaba ahí en mi proceso, pero entendí que no era Sandy la que iba a hacer el milagro, sino el Señor. En mi corazón le dije al Señor, Señor, tú sabes que mi don no es la fe. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Y mi problema es, no sé por qué creo que puede hacerlo con cualquier otro menos conmigo, Señor. Ay, Señor, pero si es tu voluntad, glorifícate en esta criatura. Oramos. Ay, Dios mío, mi gente linda. Nunca olvidaré ese día. Ay, la niña por primera vez dijo mamá.
La niña escuchó y también habló. Era tanta la emoción. Yo era la que sentía que me iba a dar una cosa. Sí, sí. Era el primer milagro que veía. Ay, el Señor fue tan maravilloso. Sí, sí. Qué emoción. Recuerdo que una tarde, estando en Ecuador, sí, esta experiencia fue mi primer viaje, esta que voy a contar. Sentí la inquietud de ir a un salón de belleza a lavarme la cabeza. Allá en Ecuador, la mayoría de los estilistas que trabajan en los salones de belleza o gabinete, como le dicen, son mujeres, pero también pueden ser homosexuales, travesti, no sé, pero eso. Y recuerdo que fui a un salón de belleza al cual había ido antes. Pero miren, el Señor obra por sendero misterioso. Le voy a explicar por qué. Cuando yo estuve allá, la primera vez pregunté dónde había un salón de belleza. Y las personas donde me estaba quedando me decían, hermana Sandy, ¿no será un gabinete? Ustedes saben que nosotros los hispanos hablamos español, pero hay lugares que las palabras son diferentes. Yo conocía como gabinete, el gabinete de presidencial o los gabinetes que tenía mi mamá en la casa, allá en la República Dominicana, en la cocina, ella, a donde se ponen los platos y las tazas y esas cosas. Ella le llama gabinete, para mí eso era gabinete. Jamás iba a imaginar que el gabinete era el salón de belleza. Y yo recuerdo que decía, no, 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 no es un gabinete, no, es un salón de belleza. Hasta que me dijeron, no, hermano, que aquí también se le dice gabinete. Bueno, así fue que me llevaron al gabinete y cuando llegué había una chica y también pues había un chico que era, creo que homosexual, lo que arreglaban. La chica estaba ocupada, entonces el chico era que me iba a atender a mí. Ahí yo estaba entre la espada y la pared porque una de las cosas es que tenía que cuidar quién ponía la mano sobre mi cabeza y más cuando uno está en campaña. Entonces me vi entre la espada y la pared porque no quería decirle que no para no hacerlo sentir mal. No vaya a pensar que yo lo estaba despreciando y no, 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 Dios me libre. Al fin es que le dije al Señor, Señor, yo voy a dejar que me lave la cabeza porque me da apuro decirle que no. Bueno, me lavó la cabeza y nada. Y dije, Señor, guárdame. Me fui a la casa. A los 2 días, siento yo así la voz del Espíritu Santo que me dice, Sandy, vete a lavar la cabeza al gabinete. Y yo decía, oh, y continuaba. Y yo dije, pero mi pelo está limpio y no necesito ir a lavarme la cabeza. Pero insistía su voz. Así que dije, pues bueno, voy a obedecer. Cuando fui al mismo lugar donde me habían lavado la cabeza anteriormente, estaba cerrado. Entonces me dije, creo que no fue el Espíritu Santo que me habló, no. El jovencito que andaba conmigo me dijo, más adelante hay otro gabinete, vamos allá, hermana. Bueno, me llevó al otro. Cuando llegamos al otro, supuestamente la que arreglaba no estaba. Pero me dijeron que más adelante había otro. Fuimos a ese y nos dijeron que no tenían agua. Y yo dije, pues no, vamos a devolvernos para la casa porque ya no quiero lavarme la cabeza. Y pensé, bueno, creo que fue mi emoción que me habló y no el Espíritu Santo. Pero alguien dijo, más adelante, como a 2 cuadras de acá, hay otro gabinete, vayan ahí, que puede ser que esté abierto. Fuimos. Recuerdo que cuando miré, detrás del cristal se podía ver de afuera, adentro todo lo que habían eran hombres y todo parecían ser también homosexuales. Y el que estaba arreglando también. Entonces yo dije, ay Señor,
No, yo no me voy a dejar arreglar por uno de ellos. Yo no sé lo que se me pueda pegar porque hay cosas que son espirituales y que hay que tener cuidado. Pero yo sentí en mi corazón que tenía que entrar, era algo más fuerte que yo. Y me dije, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a entrar y me voy a lavar mi cabeza. Y cualquier malicia que se me pegue se va a ahogar en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo me cubre. Y pensé dentro de mí, ay, Señor, eso espero que me esté cubriendo la sangre tuya. A fin es que entré. Sí, entré. Y era de Dios que entrara. Recuerdo que habían dos jóvenes ya que lo habían recortado, uh, y el dueño del salón de belleza estaba terminando de arreglar a otro y me quedé sola con el dueño. Él me miró y me preguntó, ¿tú eres cristiana, verdad? Le contesté que sí. Recuerdo que el joven tenía una música puesta y enseguida cambió la música y puso en la radio una alabanza cristiana de Stanislao Marino. Me sorprendí. Me dijo, te pregunté porque cuando entraste, algo entró contigo, se sintió algo tan especial. Me dijo, sabe, yo soy descarriado y que su familia también era cristiana, pero que se habían descarriado. Me dijo que orara por su hermana, porque ella había sido una fiel cristiana y que duró muchos años orando por él y por el esposo de ella que no conocía del Señor, pero que después que Dios lo salvó, él no se explica por qué su hermana se apartó del Señor. El Señor le ministró a ese joven que había sido víctima del homosexualismo. Él se reconcilió con el Señor llorando. Recuerdo que esa noche continuaba la campaña y él prometió ir. La noche de la campaña me quedé sorprendida porque vi al joven llegar con toda la familia. Estaba su mamá, su hermana, el esposo de su hermana y hasta una vecina. Todos se reconciliaron con el Señor. Ese era el propósito que Dios tenía, que yo fuera a lavarme la cabeza, porque esa familia necesitaba salvación. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que ser súper atrevidos y súper valientes en el Señor y dejarnos guiar por Él. Si yo hubiera sido una persona religiosa, no hubiera ido a ese lugar, o tal vez había dicho, yo a esos lugares no voy, reprendo al diablo. Señor, si tú quieres envía a otro, pero a mí no. Si no hubiera obedecido, esas 8 vidas no hubieran venido a los pies del Señor, y sé que el Señor me iba a demandar por eso. Antes de continuar con el testimonio de la campaña en Ecuador, quiero decirle que muchas veces el Señor nos mandará a hacer cosas que parecerán locura. Locura ante nuestros ojos y ante los ojos de los demás. Una noche en una campaña, recuerdo que el Señor me dijo a través de su siervo, el pastor y evangelista Rafael Campuzano, que iba a hacer cosas conmigo que parecerían locura. Yo me quedé pensando en esas palabras y decía dentro de mí, ¿qué cosa podrá el Señor hacer conmigo que parecerán locura? Pero no pasó muchos días cuando fui a la casa de mi hermana Isaile a visitarle. Recuerdo que ella me dijo que había comprado 3 bombas de cucaracha y que le hiciera el favor que cuando saliera del apartamento le pusiera una bomba en la cocina, otra en el baño y otra en la sala. Yo pensé que tenía que rociar el líquido por toda la casa como se rocía el baigón, pero lo único que había que hacer era quitarle la tapa. Oh, sí, y dejar que el líquido poco a poco saliera por sí solo. Cuando traté de rociar el spray, la apertura estaba frente a mí y me cayó un poco del líquido en mi cara. Yo no le di mucha importancia, pero esa misma semana me estaba sintiendo mal y decidí ir al médico. Yo soy de las personas que creo que el Señor sana. Y si me siento quebrantada de salud, oro
y también pido la oración. Pero si no me sano, yo voy al doctor. Nunca olvido lo que pasó a un evangelista al cual conozco personalmente. Su esposa le había dado un hijo, pero ella tenía muchos problemas de salud. El doctor le dijo a ellos que se cuidaran de no tener más hijos, porque si quedaba embarazada iba a morir ella o la criatura, y que él no se hacía responsable. Al evangelista no le importó lo que le dijo el doctor. La mujer quedó embarazada otra vez. Dios podía sanarla, pero lamentablemente murió al dar a luz. La consecuencia fue quedarse solo con 2 niños pequeños, simplemente por no obedecer. Es cierto que la ciencia médica se equivoca muchas veces, pero también es cierto que Dios se sabe glorificar por medio de ella. Y hay muchos doctores cristianos y aún no cristianos que son temerosos de Dios. Bueno, cuando yo iba para el hospital, una doctora me examinó, pero no me encontró nada. Yo le dije que tal vez me sentía así porque debió haberme hecho daño un veneno de cucaracha que me cayó encima. La doctora no hablaba mucho español, ni yo mucho inglés, y entendió que yo me había echado un veneno de cucaracha y me mandó a psiquiatría. Además, mis récords psiquiátricos aparecían en cualquier hospital. Cuando llegué a psiquiatría, comencé a llorar y pensé que de verdad me iba a volver loca en ese lugar. Además, me preocupaba lo que iban a pensar los hermanos de la iglesia cuando se enteraran que yo estaba en psiquiatría, porque en esa misma semana había predicado un mensaje en la iglesia y el Señor se había glorificado de una manera especial. Mientras lloraba, se acercó una joven que estaba embarazada y me dijo que no llorara porque yo era muy bonita y que el Señor me amaba. Pero sus palabras no me consolaron mucho. Aquella joven estaba en aquel lugar porque había intentado matarse con la pistola de su esposo. Era una joven muy bonita, tenía como 5 meses de embarazo. Su esposo la amaba, su familia la amaba, ella tenía un buen trabajo. Aparentemente no había necesidad de estar en ese lugar, pero ella oía voces que le decían que se matara. Yo le dije que era cristiana y que por un malentendido estaba en el hospital. Yo había olvidado que el Señor me había dicho que iba a hacer cosas conmigo que parecerían locura y que esa era una de ellas. Yo no sentía ánimo de nada, pero la joven iba todos los días, 3 veces al día, a decirme que oráramos juntas. Entonces fue que entendí que el Señor me había llevado allí con un propósito. Comencé a predicar y las almas empezaron a aceptar a Cristo. Mientras tanto, muchos de los hermanos de afuera me estaban criticando, ya que no se explicaban el por qué yo estaba en psiquiatría. Duré 2 semanas en el hospital psiquiátrico y 8 almas aceptaron al Señor, entre ellos la joven que había intentado suicidarse. El Señor me permitió tener una doctora que parecía un ángel. Me dejaba ir a la iglesia con la condición de volver al hospital. Después del Señor salvar esas vidas, me dejó salir del hospital. Y cuando testifiqué las cosas que el Señor hizo, entonces los que hablaban de mí glorificaron al Señor y decían que sentían que con un propósito me había llevado el Señor al hospital. Lo raro es que todo el mundo en la iglesia tuvo ese sentir después que testifiqué todo lo que había pasado. El Señor me reveló que me llevó a psiquiatría para salvar a esas vidas que estaban ahí, porque ellos estaban oprimidos por el diablo y son víctimas de maldiciones familiares, y que Él quiere libertarlos de toda opresión, porque la mayoría de ellos necesitan liberación. Y aunque están olvidados por sus seres queridos, Dios no se ha olvidado de ellos. Y se necesita hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a decir al Señor: Señor, envíame a mí, que yo iré. Continuando con la campaña en el Ecuador, al principio de la campaña me sentía asustada como un pajarito, porque aunque había predicado en algunas iglesias en Nueva York y en la República Dominicana, nunca había predicado por tantos días, y menos al aire libre en un país desconocido y con una cultura muy distinta a la mía. Yo le decía al Señor: Señor, acuérdate que nunca he ido a un instituto bíblico. ¿Cómo se te ocurre, Señor, mandarme tan lejos a dar una campaña?
Pero lo más importante era que aunque no había ido al instituto bíblico, constantemente buscaba el rostro del Señor en ayuno y oración. Y había noches que amanecía gimiendo en el espíritu, y cuando abría mis ojos ya era casi de día, y a la hora de ministrar, el poder de Dios tomaba el control de todo. A la iglesia que fui a predicar, casi no pude predicar porque el Espíritu Santo tomaba el control, y por más que trataba de predicar, muchas veces no podía. La gente lloraba, los demonios se manifestaban y las almas estaban a Cristo. Fue una experiencia maravillosa en el Señor. Muchas jóvenes lesbianas aceptaron al Señor. El Señor me mostró que tenía que ir a la casa de una joven y ungirla de los pies hasta la cabeza, y también orar en su hogar. La mayoría de estas jóvenes lesbianas no pasaban de tener más de 20 años de edad. Eran niñas atadas por el enemigo. Cuando fui al hogar de la joven, ella me dijo que de noche los demonios la visitaban y se transformaban en diferentes animales y que tenían relaciones sexuales con ella, y que ella aún podía sentir sus manos cuando la tocaban. Estos demonios la querían volver loca y le repetían una y otra vez que ella le pertenecía a ellos. Yo le dije que creía en todo lo que ella me decía, porque sabía que todo eso era real. Más adelante estaré hablando de cómo los demonios, el Señor los reprenda, pueden tener relaciones sexuales con una persona, y aún muchos matrimonios se están destruyendo por ese problema. La joven me había dicho que tenía un muñeco que de noche le hablaba y caminaba. O sea, los demonios lo poseían y querían volverla loca. Conocí a su madre, que era una señora cristiana. Ella no conocía mucho de la guerra espiritual y estaba muy enferma, y el padre de la joven se había descarriado. Empecé a orar e inesperadamente entró en el hogar una luz tan fuerte como el sol en su fulgor. Cuando esa luz entró, los demonios que aún estaban en la joven la lanzaron con fuerza y con furia hacia arriba, chocándola casi con el techo de la casa y dejándola caer en el suelo. Se manifestaron varios demonios y me gritaban a través de ella: ¿a qué has venido? Te conocemos, pero no podemos contigo, porque lo que está en ti es más fuerte que nosotros. Le ordené que se callaran y que dejaran ese cuerpo libre. Me gritaron que se iban porque no soportaban el resplandor del personaje que estaba conmigo. Yo en realidad vi el resplandor, todos lo vieron, pero no vi a ningún personaje. En cambio, los demonios sí los veían. Después que la joven quedó libre, me puse a ungir su hogar, y cuando fui a su habitación, todos los pelos de mi cuerpo y de mi cabeza se engrifaron. Sí, allí había algo escalofriante. No me regresé para atrás porque toda la familia estaba detrás de mí y no había espacio para hacerlo. Estoy bromeando. En la habitación de la joven, lo primero que vi fue al famoso muñeco del cual ella me había hablado. Créanme que el muñeco llamado Chucky era menos escalofriante que él. El demonio en el muñeco se quedó mirándome y yo también lo miré, y me le acerqué y le puse la mano para reprenderlo, y al ponerle la mano, el demonio en el muñeco gritó y se quejó de una manera escalofriante. Empecé a reprender y todos los muñecos que ella tenía lo tomé y lo boté. Ustedes pensarán que tal vez el muñeco era de batería y que al tocarlo gritó. No, ese muñeco no tenía nada de eso. El papá de la joven, al ver y oír lo que sucedió, se reconcilió con el Señor. A la madre de la joven, el Señor la sanó, y ellos estaban testificando de las cosas que había sucedido en su hogar. Gloria a Dios por la victoria. Algunas personas que dicen amar a Dios, pero lo único que no quisieran es que el Señor le envíe a predicar a una lesbiana o un homosexual por temor a que la gente lo pueda malinterpretar. Pero pienso que cuando de verdad se ama a Dios y se aman las almas, no importa a dónde o a quién Dios te envíe. Y lo que menos debes importarnos es el que dirán, porque siempre y cuando hablen de nosotros y lo hagan mintiendo, pues hay que continuar haciendo la voluntad de Dios. En una de las últimas campañas al aire libre, cuando llegué al lugar, vi un grupo de personas que estaban alrededor de alguien.
Pensé que quizá alguien se había desmayado, y cuando me acerqué para ver lo que sucedía, me dijeron que un joven se había dado una sobredosis de droga, pero que no le hiciera caso porque él estaba acostumbrado a hacerlo, y que también era un alcohólico empedernido. El joven estaba en el suelo botando espuma por su boca y se encontraba semi-inconsciente. Mi corazón sintió mucho dolor al ver la condición de ese joven. Yo no podía hacer nada, pero sabía que mi Cristo sí podía resolver ese problema. Así que me senté en el suelo y traté de levantarle la cabeza y ponerla encima de mí. Entonces le ordené a los demonios de droga y de alcohol que dejaran ese cuerpo libre inmediatamente en el nombre de Jesús. Y al joven le decía: reacciona en el nombre de Jesús, lucha por tu vida, que el Señor te ama. Aquel joven comenzó a reaccionar, pero no podía hablar. Entonces le ordené a los demonios que soltaran su garganta. El joven poco a poco fue repitiendo lo que yo le decía. Cuando volvió en sí, lo senté en una silla y ahí él escuchó la palabra de Dios. Al hacer el llamado, él fue el primero que pasó a aceptar al Señor. Gloria a Dios. Cuando doy el testimonio en la campaña, solo testifico desde el comienzo del testimonio hasta el día en que el Señor me libertó, porque el testimonio es muy largo, pero casi nadie sabe lo que pasó después de la última liberación, y es por eso que en este libro le testifico las cosas que sucedieron después. Muchos me critican porque al principio del testimonio oyen todas las veces que yo caía, pero era todo plan del Señor para que pudiera conocer mucho más del mundo espiritual. En aquel tiempo caí muchas veces, pero después de la liberación definitiva que el Señor hizo conmigo, no podía ni puedo darme ese lujo. Antes de cumplir un año de haber ido a Ecuador, el Señor me envió otra vez a ese hermoso país. El Señor tocó el corazón de los hermanos de la iglesia en Monte Sinaí, en Long Island, donde pastorea el pastor Bonilla. Ellos me ayudaron y me bendijeron económicamente en ese viaje misionero. Yo nunca pedí nada, realmente yo no sé vender ni sé pedir, y como el Señor sabe eso, Él le pone el sentir a las personas para que me bendigan. El Señor me mostró que allí en Ecuador tenía que ir a la iglesia de un pastor, pero no me dijo a qué me mandaba esa iglesia. Cuando llegué a Ecuador, me dieron una bienvenida muy acogedora. Me quedé en la casa de una familia pastoral. Estas personas me adoptaron como una hija. El pastor Jorge Vicente Vera preparó la agenda de las campañas y fue de gran bendición. Estuve predicando por 2 semanas y muchas almas vinieron a los pies del Señor. Fui al lugar que el Señor me mostró donde debía ir. Prediqué y ministré. Al terminar de predicar, llevaron a un niño que se estaba muriendo. Los doctores se lo acababan de entregar a sus padres para que se muriera en la casa. Los padres del niño, en vez de llevárselo a la casa, fueron a la iglesia buscando un milagro. Ellos eran testigos de Jehová y no creían en milagro, pero en su desesperación el Señor permitió que creyeran. El niño tenía un tumor maligno en la cabeza. Para mí era imposible hacer algo, pero sabía que el Dios que yo le sirvo es experto en hacer de lo imposible las cosas posibles. A Él sea la gloria. Oramos por el niño y el Señor se glorificó de una manera especial, devolviéndole la salud al pequeño. Los padres se convirtieron al Señor. Ahora no son testigos de Jehová, sino testigos del Cristo de la gloria. Al final del culto, el pastor testificó que él se sentía preocupado porque esa misma noche tenía un predicador invitado desde Perú y que a la misma vez sabía que yo iba para allá y que no sabía quién le iba a dar el mensaje, si al predicador de Perú o a mí, pero que él oró y le dijo al Señor: Padre, si es tu voluntad que tu sierva predique aquí, entonces haz que el predicador de Perú me llame diciéndome que no puede venir. El pastor testificaba que no había terminado de orar cuando sonó el teléfono y era el predicador de Perú para decirle que no podía ir. Gloria al Señor, porque cuando Dios envía, Él respalda a sus siervos. Después de predicar en este lugar, estuve predicando en Guayaquil. En la campaña recibí una sorpresa muy agradable. Cuando casi me iban a entregar para predicar, se acercó un señor a saludarme con un joven de 21 años de edad.
El hombre me preguntó que si yo no me acordaba de ese joven y le contesté que no sabía quién era él. Él me dijo, ese es mi hijo y es el joven por el cual usted oró el año pasado en la campaña, que lo encontró en el suelo con una sobredosis de droga y usted se postró al suelo juntamente con él y oró por él. Yo no podía creer que ese joven tan elegante era el mismo que había conocido en esa condición tan deplorable. Él me dio un abrazo y me dijo que estaba muy agradecido de Dios y de mí porque todo lo que el Señor había hecho en su vida y que el Señor lo tenía predicando su palabra. Lo abracé y lloré de alegría al ver el milagro que Dios hizo en esa vida. Yo sé que hay muchas personas que se encuentran en la misma condición que estaba este joven, pero no todo está perdido para ustedes. El Señor Jesucristo puede cambiar su vida si usted se lo permite. Aunque ustedes se sientan atados por el enemigo, el Señor Jesús puede libertarlo. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, según Juan capítulo 8, verso 36. Dios obra por sendero misterioso y trata con cada ser humano muy diferente. El Señor puede libertarte instantáneamente, pero también puede permitir que usted pase un largo periodo en un lugar de desintoxicación donde a la misma vez pueda aprender su palabra. Muchas veces el Señor nos permite pasar por situaciones difíciles para que cuando nos toque ayudar a otra persona que se encuentra en la misma condición que nosotros estábamos, podamos compadecernos de ella con amor, paciencia y misericordia. Le daré un ejemplo. Un día como a las 6 de la mañana me llamó una joven madre muy desesperada. Me pidió que fuera de emergencia a su casa porque los demonios querían matarla y él quería que algo le dijera. El demonio en ella me llamaba, bendito el nombre de Jesús, pero había algo en ella que le decía que también me llamara porque yo podía ayudarla y entenderla. Yo traté de llegar lo más pronto posible y la encontré acostada con unas ojeras horribles y con moretones en el cuerpo recibido por los demonios. Los demonios hicieron que se golpeara ella misma. Al verla en esa condición, fue como ver una foto de mí misma cuando los demonios me tenían atada. Ella me decía desesperada que se quería morir porque ya no soportaba más. Me decía que ella oraba, leía la Biblia, pero que los ataques continuaban. Muchos hermanos habían orado por ella, pero se cansaron de visitarla y de orar por ella, porque simplemente decían que ella no quería ser libre. Realmente es muy fácil juzgar desde afuera y mucho más cuando usted no ha vivido la experiencia. Yo le dije a la joven que sabía que ella quería ser libre porque conocía la lucha por la cual ella estaba pasando y que no le pida a Dios que se la llevara porque Él no se la iba a llevar y que sabía que Dios la estaba preparando para que conociera mucho más del mundo espiritual porque grande es el ministerio que Dios tenía con ella. También le dije que podía estar pasando dos cosas y es que tal vez el Señor no ha terminado las cosas que Él se ha propuesto hacer con ella, por lo tanto debía conocer más de lo que Él quería enseñarle del mundo espiritual y que la segunda cosa podía estar pasando es que ella le estuviera alguna puerta abierta a los demonios para que ellos hagan con ella y en su hogar lo que deseen. Porque a menos que el Señor tenga los propósitos de mostrarle a una persona de cómo operan los demonios y lo que son capaces de hacer, ellos no pueden tocar ni poseer a un cristiano lavado con la sangre de Cristo. Y si lo hacen, algo tiene ese cristiano que le pertenece a ellos. Por ejemplo, después que el Señor me mostró a mí y me permitió vivir en carne propia algunas de las cosas que son capaces de hacer los demonios, ellos no pudieron poseer mi cuerpo nunca más, y aunque muchas veces intentaron tocarme, no les fue permitido, porque tuve la autoridad de reprenderlo, pero recuerden que tuve que deshacerme de todas las cosas que me unía a ellos.
Usted no puede evitar que el enemigo y sus demonios le ataquen o le visiten, pero sí pueden evitar que ellos hagan con usted lo que le dé su gana. Es como un refrán que dice, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí pueden evitar que hagan nidos sobre ella. A veces como cristianos nos quejamos y decimos, ay, yo no sé por qué el enemigo me ataca tanto si yo soy un hijo de Dios. Mi problema no es con él. Permítanme hacerle una pregunta. Si su problema no es con el enemigo, entonces, ¿con quién es? Si no tuviéramos ningún problema con el enemigo, el apóstol Pablo en la carta a la iglesia en Efeso no le hubiera advertido que se vistieran de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste, según Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Como la guerra no es contra tu esposo o contra tu esposa, ni con tu familia, ni con los hermanos de la iglesia, ni con el pastor, ni con el jefe o los compañeros de trabajo. El apóstol Pablo nos aconseja, nos ordena a tomar todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque los días malos van a llegar y habiendo acabado todo, estar firme. Debemos reconocer que el enemigo va a usar a cualquier persona de los antes mencionados para hacerle la guerra y la vida imposible. Y si usted no tiene las armaduras de Dios puestas, cuando el enemigo use a tu esposo, a tu esposa, la solución más fácil que usted encontrará será dejarlo o dejarla y de paso destruir su hogar. Si el enemigo levanta a un hermano de la iglesia en tu contra o al mismo pastor, la salida más fácil que encontraremos es cambiar de iglesia. Y si el problema es en el trabajo, también vamos a querer cambiar de trabajo. Pero donde quiera que estemos, vamos a encontrar problemas y ataques. Y para resistir, tenemos que estar revestidos de todas las armaduras espirituales. No podemos quitárnosla ni para dormir, y solo así resistiremos cuando lleguen esos días malos y habiendo acabado todo, estar firme. Cuando estaba en el hogar de la hermana que me llamó desesperada, yo la dejé que hablara y se desahogara, y en todo momento le hice sentir que entendía por lo que ella estaba pasando, pero a la misma vez anotaba en un papel todas las puertas que el Señor me revelaba que aún estaban abiertas y que ella tenía que renunciar. Y eran más de 20. Cuando ella estaba jovencita, quedó embarazada. Un día, ella acompañó a una amiga a visitar a una divina para que le leyera el futuro. Ella no fue a leerse el futuro, pero la bruja insistió en que quería leerle su futuro. La mujer que practicaba la brujería le dijo que ella tenía mellizo en su vientre y que había un varón y que Satanás lo quería, que si se lo daba a él, él la iba a hacer muy rica. La joven aceptó, pero ella no imaginaba que de verdad el enemigo iba a reclamar al bebé. Cuando estaba de parto, estuvo a punto de morir, y ella dice que vio a un hombre que le dijo que había ido a buscar al niño. Lo que pasó fue horrible. Si yo no supiese de las cosas que son capaces de hacer los demonios, no hubiera creído esa historia, porque las cosas que me dijo eran terribles de escuchar y de creer. Cuando nacieron los niños, la niña estaba viva, pero el varón se lo sacaron hecho un cadáver y estaba en una condición que ni los doctores quisieron mostrárselo. Satanás no le dio nada de lo que había prometido a cambio del niño. Pero tengo que aclarar que Satanás no puede poseer el alma de un niño. Si un niño muere, su alma va a la presencia del Señor. En el infierno no hay bebé. Años después, ella practicó la brujería y el enemigo le hizo hacer cosas terribles. Cuando ella me dijo la historia completa, le dije que aunque ella estaba en Cristo, tenía que renunciar a muchas cosas.
Ella aceptó y renunció a todas las puertas que el Señor me había mostrado que estaban abiertas. Luego de eso, el Señor me mostró que entrara a una de las habitaciones de la casa y lo que encontré allí fue terrible. En el closet había una caja llena de DVD con películas diabólicas. Habían colecciones completas de Pokémon, habían CD con música metálica y muchas cosas más. En una de las paredes del closet había dibujado un demonio. Con el permiso de ella, tomé toda esa basura y la eché en una funda de basura para botarla. Y le dije al Señor que si había más cosas, que me la mostrara y la sacara a la luz. Mientras limpiaba la habitación, sacando todas las cosas diabólicas, me dieron náusea y mareo. Estuve al punto de desmayar. La opresión era tan fuerte y tan real que sentí cuando un demonio vino para encima de mí y me puso unas garras horribles en mi cuello. Enseguida me puse a reprender y le ordenaba que quitara su garra de encima de mí. A la misma vez tomaron a la joven y la tiraron al piso, revolcándola como una culebra. Le dije al Señor que necesitaba de su ayuda y sentí cuando algo tan caliente como un fuego me arropó y me sentí fortalecida para pelear con esos demonios. Aunque todavía la hermana en Cristo tenía puertas abiertas en su vida, todas las cosas que sacamos del hogar no eran de ella, sino de un familiar. Ella sabía que no podía tener esas cosas guardadas allá, pero le daba pena con ese familiar y no quería que esa persona se sintiera mal. Amados hermanos, con las cosas que son diabólicas, por más insignificante que usted la vea, no puede tener compasión ni pena con nadie. No permita que nadie lleve a su casa ningún objeto con procedencia diabólica. No importa quién sea ni lo que sea, y tenga cuidado, porque muchas veces las cosas más insignificantes resultan ser la más peligrosa. Después que sacamos todas las cosas y que oré ungiendo el hogar, todo volvió a la normalidad. A ella se le fue la depresión, estaba contenta y me llamó al día siguiente para decirme que había dormido como un pajarito. Gloria a Dios. Le advertí que no podía descuidarse y que eso no significaba que los demonios la dejarían tranquila, pero que no tenga temor, porque ellos no podían hacer nada sin el permiso del Señor. Le regalé un libro de guerra espiritual y le aconsejé que no se descuidara en la oración, en el ayuno, ni en la lectura de la palabra. Y algo muy importante, que no dejara de congregarse. Y le dije que aunque muy poca gente la quiera ayudar y sean muy pocas las personas que la puedan entender, Dios no la iba a desamparar, sino que siempre le proveería la ayuda de alguien que la entienda, le tenga paciencia y esté dispuesto o dispuesta a ponerse en la brecha por ella cada vez que sea necesario. Ella y yo siempre estábamos en comunicación y un día me dijo que los demonios volvieron a atacarla, diciéndole que ella le pertenecía a ellos, pero ahora todo era diferente. Ellos no pudieron tocarla ni poseer su cuerpo como lo hacían antes. Ella se le enfrentó en el nombre de Jesús y le mostró que ya no le tenía miedo y le recordó que su dueño absoluto era el Señor Jesucristo. Algo muy importante que debemos mantener presente, y es que a los demonios no se le puede mostrar temor, aunque de verdad usted esté muriendo de miedo. Una de las armas más poderosas que usa el enemigo en contra del cristiano es infundirle temor. El temor nos paraliza, el temor no nos permite avanzar ni actuar. La mayoría de veces que alguien enfrenta una aparición satánica, la persona algunas veces no se puede mover. Es como si su cuerpo se paralizara completamente y su lengua se le pegara al paladar sin poder moverla. Aunque usted sienta que su cuerpo está paralizado por el temor, el enemigo no puede paralizar su mente, y es ahí donde usted tiene que clamar a Dios para que le dé la fortaleza de reprenderlo en el nombre de Jesús. Si usted por temor no hace nada y no se involucra en la guerra espiritual, el enemigo podrá tomar ventaja de usted y seguirá infiltrándole temor. Conozco muchas personas que se han dejado usar como títere del enemigo simplemente por tenerle temor y han caído en severas depresiones. De noche tienen miedo de dormir con la luz apagada y se acostumbran a usar pastillas de dormir para poder descansar.
Personalmente conozco una familia que dejaron su hogar y fueron a vivir a la casa de la madre del hombre porque los demonios estaban en su casa como los dueños de ese hogar. En la noche las cosas volaban por los aires, los muebles lo levantaban, se oían gritos y ellos veían sombras que se movían en la casa de un lado para otro. Se cree que las personas que vivieron en esa casa antes que ellos tenían relación con el ocultismo. El hermano en Cristo, cabeza de hogar, se acercó a mí y me dijo que no sabía qué hacer. Yo le contesté: hermano, ¿cómo es posible que usted, siendo un predicador y músico de la iglesia que predica del poder de Dios, se fue de su casa y le dejó la casa a los demonios? Eso es vergonzoso. ¿Dónde está la autoridad que el Señor le ha dado? Lo primero que debe hacer es regresar a su casa y en vez de que los demonios lo saquen a usted y a su familia, sáquelo usted a ellos. Él me dijo que lo iba a hacer y realmente me gustaría volver a ese país para ver si de verdad lo hizo. No tengan miedo a las acechanzas del maligno. Usen las armaduras de Dios. Permítanle al Señor hacer cosas grandes a través de ustedes. Solo déjense usar por Él. No olviden que las Escrituras dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, según Marcos 16, versos 17 y 18. Y esas promesas son para nosotros. Debemos mantenernos en guardia. El adversario atacará por donde menos te lo espera, pero el Señor nos ha dado su palabra y en ella hay poder. Recuerdo que una mañana temprano, estando en Ecuador, fui a visitar a una señora una señora me fue a visitar para decirme que de noche su hija de 8 años de edad no podía dormir y que veía sombras que entraban en su habitación. Me pidió que fuera a su hogar a orar, especialmente por la habitación de su hija. Cuando entré a la habitación, todos mis pelos se me engrifaron y la opresión que había era terrible. La habitación de la niña estaba decorada con muchísimos muñecos y con muchísimas carátulas de dibujos animados, especialmente con el famoso Pokémon. Oré y el Señor me reveló que le dijera a la madre que si ella quería que sus ataques diabólicos desaparecieran de la vida de su hija, que limpiara la habitación y que quitara todos esos muñecos, los cuales tenían procedencia diabólica. Quiero aclarar que yo no soy religiosa ni ando sacando nada de ningún lugar, a menos que el Señor me diga y que la persona esté dispuesta a obedecer al Señor. Yo le di el mensaje a la señora, oré, reprendí y me fui. Yo no pensé que ella iba a obedecer porque no era cristiana y además eran muchas las cosas que tenía que votar. Al día siguiente ella me mandó a buscar y me testificó que cuando salí de su casa ella sacó todos los muñecos y que limpió la habitación de su hija y que esa noche su hija durmió muy bien. A Dios sea la gloria. Muchas veces hay personas inconversas que obedecen más rápido una orden del Señor que muchos cristianos. Y lo digo porque he visto muchos casos. No está de más decirle que también esa señora, juntamente con su hijita, aceptó al Señor. Yo le aconsejo a los padres que tengan cuidado con las cosas que le compran a sus hijos. Hay muchas cosas que son de procedencia diabólica y que antes de salir al mercado son dedicadas a Satanás. Y es por eso que muchos niños se ponen rebeldes y a veces reciben ataque o muchas veces no pueden dormir o les dan pesadilla. Sin darse cuenta, usted puede llevar un anatema a su casa. No se descuide. Muchas veces las cosas más pequeñas e insignificantes para usted son las más peligrosas. Cuando usted compre algo, ore y quebrante toda maldición que pueda haber en ese objeto. Y si el Señor le revela que lo saque o se lo revela a otra persona, obedezca al Señor y no sea desobediente ni incrédulo. Después de mi segundo viaje a Ecuador, el Señor me envió por tercera vez y luego de eso me envió a El Salvador. En el próximo capítulo le estaré hablando de mis dos experiencias, tanto de mi último viaje a Ecuador como a El Salvador.
Que el Señor le bendiga. Esta fue su hermana y su amiga Sandy Perman. Y le invito mañana a sintonizar y escuchar el próximo capítulo, Campaña Evangelística en El Salvador. Gracias por estar ahí. Recuerden que el Señor le ama y que esta servidora también le ama. Un paquetón. Y cada vez que se acuerden de mí, no olviden llevarme en sus oraciones.